Plaza Loreto, lugar de leyenda, una de las 56 plazas enclavadas en el centro histórico de la Ciudad de México. Sus historias, sus anécdotas, sus recuentos en relación con los hechos de varios siglos. La Plaza de Loreto, ahí se mete nuestra leyenda urbana de esta semana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en esta ocasión tenemos un lugar muy especial del cual vamos a hablar en esta emisión. Es la Plaza de Loreto, una de las vírgenes más veneradas en el siglo XVIII y XIX y hoy convertido en uno de los sitios más olvidados de nuestro centro histórico. Por eso hoy vamos a hablar acerca de los dos templos que existen aquí, la sinagoga y una fuente maravillosa hecha por el arquitecto Manuel Tolsa. No olvides escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.tv. No olvides escribirnos a Facebook y el Twitter es @sinfrancesconi. Comenzamos. La Plaza de Loreto, centro del barrio de Loreto, está enclavada en un lugar que existía desde el siglo XVI. Están los planos de Alonso de la Veracruz, que se trazaron entre 1550 y 1562. Ahí está ya ubicada esta plaza, que tenía un caminito que llevaba hacia la iglesia de San Sebastián. Pero esta plaza está rodeada de iglesias. Hay dos que tienen una característica esencial en la historia de la arquitectura virreinal. Estamos hablando primero de la iglesia de Santa Teresa la Nueva, que es la que está a mi espalda, y a un costado está la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, una iglesia que tiene una característica esencial. Se está prácticamente cayendo. Haga de cuenta la torre de Pisa, haga de cuenta que se está inclinando hacia su derecha y pareciera que se va a caer. De hecho, alguna vez se suspendió el culto de esta iglesia en virtud de que podía caerse. Pero la historia es apasionante. Los judíos llegan a este lugar a principios del siglo XX y van a crear la primera sinagoga, el primer templo para el culto de su propia religión. Pero también en 1870 se va a construir a la vera de lo que fuera este convento de Santa Teresa la Nueva, se va a construir la Escuela Nacional de Ciegos. Estamos hablando de la primera en América Latina en atender las necesidades de los invidentes. Ahí todavía hasta nuestros días llegan personas que tienen problemas en la vista, a veces no pérdida total, pero sí con un problema agudo de visión. Bueno, pues ellos llegan a tener talleres, a aprender el braille y en alguna forma a salir adelante. A veces es la música, a veces es algún cuadro, alguna manifestación del arte, pero siempre podemos encontrar este lugar rodeado de ciegos. Alguna vez recuerdo haber visto que varios de ellos habían tomado sus copitas y de pronto, bueno, pues estaban formados como si fuera un trenecito, se cuidaban entre ellos y era un trenecito como de unos 14 invidentes que daba la vuelta en la plaza y bueno, se iba bamboleando como si las vías no pudieran contenerlos a estos personajes. En este momento, para hablarnos de esta maravillosa plaza, uno de los tesoros que están escondidos aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, está con nosotros el doctor Iván Escamilla, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que, bueno, nos va a contar un poquito acerca de estos templos. Hay dos templos importantes, de esta fuente maravillosa que fue trasladada de un lugar inhóspito. Bueno, cuéntame un poquito acerca de ¿cuándo comenzó a llamarse este lugar aquí donde estamos como Plaza de Loreto o cuáles fueron las primeras edificaciones? Claro que sí. Bueno, para entender la historia de esta plaza hay que pensar que a los principios de la colonia esto se encontraba en los márgenes de la ciudad, ¿no? Fuera de la llamada traza principal o centro de la ciudad, en terrenos de la parroquia de San Sebastián Atzacoalco. Era un sitio marginal donde no había construcciones considerables y no las empezó a ver realmente sino hasta el siglo XVII. En aquel momento esta zona comenzó a urbanizarse fundamentalmente gracias a la presencia de los jesuitas.
La iglesia de Loreto y las construcciones adyacentes son parte del complejo de colegios que los jesuitas tuvieron en esta parte de la ciudad. De hecho, esta plaza originalmente no se llamaba Plaza de Loreto, sino Plaza de San Gregorio, precisamente por el colegio de San Gregorio, que estaba, digámoslo así, a un lado de esta iglesia de Loreto, ¿no? Que esta no es la iglesia que tuvieron originalmente los jesuitas. Ahí estaba San Gregorio, que era un colegio para jóvenes de la nobleza indígena y que también posteriormente admitió a mestizos y españoles y criollos pobres que conseguían becas para estudiar gracias a la generosidad de los jesuitas y de los benefactores que también les dieron mucho dinero a los jesuitas para poder realizar su labor evangelizadora y educativa, como por ejemplo Juan de Chavarría, a quien se debió el financiamiento de San Gregorio y quien era dueño de muchas de las casas que están por aquí en el contorno de esta plaza. Hablar de esta plaza de Loreto es hablar de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Desde el siglo XVI existía esta iglesia, realmente era una pequeña construcción. Estamos hablando de adobe y un techo de tejamanil. De hecho, se conocía como la iglesia del Jacalito. En realidad era una capilla donde se bautizaba a la gente que llegaba a la iglesia de San Gregorio. Posteriormente, bueno, un sacerdote jesuita de nombre Juan B. Zapa va a traer una cabeza de una réplica pues de la Virgen de Loreto de España. Y bueno, venía también una cabeza del Niño Jesús. Con esa cabeza se va a crear una escultura de la Virgen de Loreto y a partir de entonces se va a dedicar al culto de la Virgen de Loreto. Vendría entonces uno de los grandes más ricos de España, el capitán Juan Chavarría Valero. Este hombre, bueno, pues era uno de los mecenas de varias iglesias. Este personaje le va a dar 34,000 pesos a los sacerdotes para que construyan una iglesia mejor. La iglesia se va a dedicar efectivamente a Nuestra Señora de Loreto. En el momento en que la iglesia se está edificando, la imagen de Nuestra Señora de Loreto, que por cierto es patrona de los aviadores, bueno, esta imagen se va a trasladar hacia la iglesia de San Pedro y San Pablo, a la vera del convento jesuita de San Pedro y San Pablo. Posteriormente, bueno, pues esta iglesia se va a derribar y se va a construir una nueva, una iglesia que es la que actualmente podemos ver, con una magnificencia verdaderamente impresionante, una de las iglesias más hermosas de la Ciudad de México. Los jesuitas fueron colocados, el Papa les da una función especial dentro del santuario de Loreto y a partir de ese momento ellos se vuelven muy devotos de la imagen y entonces a las misiones que llevan por todo el mundo, porque ellos andaban por todo el mundo evangelizando, se llevan la imagen de Loreto. Entonces, por ahí de principios del siglo XVII ya había culto de la Virgen de Loreto aquí en la Nueva España. Entonces les ocurre traer la cabeza y las manos para hacer una imagen de vestir y exponerla al culto. Y no solamente eso, sino que copian una práctica de devoción que era muy usada en Europa, hacer una réplica exacta de la casita de Nazaret y colocarla en la iglesia que ellos tenían en San Gregorio, ¿no? Entonces, en 1680 se inaugura la réplica de la Santa Casa de Nazaret en la iglesia de San Gregorio. Y entonces también por eso empieza a llamársele de Loreto, porque muy pronto empieza a tener mucho culto aquí la imagen de Loreto, que una cosa muy chistosa, ¿no? Una anécdota interesante es que la imagen original italiana, como te explicaba, tiene la cabeza y las manos negras. Cuando la traen a la Nueva España y justo antes de inaugurar el santuario, los jesuitas lo piensan dos veces, claro. Dicen, no la vamos a blanquear, porque deciden que aquí el color negro, fíjate, la mentalidad de esa época, ¿no? Sí. Que el color negro aquí es tenido por el color de la gente vil y esclava. Y entonces, por orden superior, le blanquean la cara y las manos, y cuando se extraen el santuario, bueno, la réplica de la casita y la imagen de la Virgen, ya tiene la cara y las manos blancas, ¿no? Cosa impresionante. Muy interesante. Y la mayor parte de las imágenes o copias de la imagen de Loreto que hay a partir de entonces en la Nueva España son blancas por eso.
la vera de esta plaza de Loreto se va a crear esta extraordinaria iglesia que está a mi espalda, la iglesia conocida como Santa Teresa la Nueva. Había una mujer que había heredado una fortuna cuantiosísima en la época de la Nueva España. Estamos hablando del siglo XVIII, concretamente de 1736. Bueno, esta mujer de nombre Manuela Molina va a crear un convento. Este convento va a ser dedicado a San José de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Y posteriormente, bueno, de ese convento va a salir una iglesia, que es la que está a mi espalda, una iglesia que la va a realizar el arquitecto Ignacio Castera. Era el gran arquitecto de la Nueva España de su tiempo. Una iglesia que tiene una doble portada, sin embargo una sola torre. Vamos, podríamos decir que es una iglesia singular. Pocas iglesias tienen el atractivo de esta, a pesar de que, bueno, pues durante muchos años entraba la gente porque se permitía que hubiera misas en virtud de que había una doble celosía. Había una celosía que era el coro alto y una celosía que era el coro bajo. Ahí llegaban las religiosas a oír la misa sin que las pudiera ver la gente que acudía a estas celebraciones. Finalmente, dado que la iglesia en alguna forma se confundía con otra iglesia, Santa Teresa, muy cerca de aquí, en la calle del licenciado, que actualmente se llama Licenciado Primo de Verdad y Ramos. Bueno, en ese lugar se creó la iglesia, o se le llamó a partir de entonces, la iglesia Santa Teresa la Antigua. Y en contraste a esta, se le puso el nombre de Santa Teresa la Nueva. Una iglesia a la que vienen cientos de miles de fieles todos los días, por una razón, porque aquí se reparte agua, según eso, de varios de los santos. Hay agua para problemas de los riñones, hay agua para combatir pues situaciones de problemas gástricos, hay agua para combatir el mal de ojo, hay agua para combatir las malas vibras, en fin, se encuentra usted agua de todo tipo y por eso la gente llega aquí y muchos de ellos, bueno, pues se van con la convicción de que esa agua va a realizar el milagro. A lo largo del siglo XVIII, el contorno de la plaza se regulariza, ¿no? Adquiere su forma rectangular y un arquitecto importante de esta época, el arquitecto Manuel Eduardo Herrera, construye casas aquí en el lado poniente de la plaza, casas de habitación, locales comerciales, ¿no? Accesorias de taza y plato como las que hay en todo el centro histórico, ¿no? Que eran viviendas y al mismo tiempo también podían funcionar como comercios, ¿no? Y entonces se acaba de urbanizar, digámoslo así, el contorno de esta plaza, ¿no? Que gracias a la presencia del santuario de Loreto dentro de la iglesia de San Gregorio acaba conociéndose como Nuestra Señora de Loreto o de Loreto simplemente, ¿no? Es una plaza que, bueno, pues a partir de entonces pues ha tenido sus avatares, igual que el resto del centro histórico, buenas épocas, malas épocas, ¿no? Sin duda un acierto en la historia de esta plaza fue la decisión de traer esta fuente, ¿no? Esta fuente de taza circular muy hermosa, de estilo neoclásico, que, como mencionabas bien al principio de la conversación, estaba en una de las glorietas del Paseo de Bucareli. Este es el México nuestro, ciudad de torres, de cruces y de cúpulas. La de Santa Teresa es como un antiguo Tibor de la China. Y en la plaza de Loreto la iglesia es como un caracol, avanzando los dos agudos cuernos de sus torrecillas. Este es nuestro México, ciudad de cúpulas, de torres y de cruces. Una tradición de esta plaza es justamente la fuente que tiene como centro. Esta fuente originalmente, bueno, pues había estado en el Paseo de Bucareli. Algunos atribuyen el diseño de la fuente al arquitecto Lorenzo de la Hidalga, otros lo atribuyen al arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Como quiera, no es la primera fuente. La primera estuvo en el año de 1774. Los vecinos, en virtud de que, bueno, pues era una zona alejada de la traza de la ciudad, bueno, pues habían exigido que tuviera 5 chorros de agua esta fuente,
originalmente en virtud de que de allí podrían abastecerse hacia esta zona que abarca la Plaza Mixcalco y muchas partes que ya colindan con el barrio de la Merced. Posteriormente, bueno, pues llegaría esta fuente maravillosa. Originalmente le quiero decir a usted que esta fuente llega en el año de 1929, pero originalmente había estado en la glorieta que hoy es la glorieta donde está el reloj chino, es decir, en parte de lo que era el Paseo de Bucareli. El Paseo de Bucareli alcanzaba de lo que hoy conocemos como Avenida Chapultepec hasta lo que conocemos como, bueno, donde está el centro médico, lo que era el viaducto, lo que hoy es el viaducto y que antes era el Río de la Piedad. Hasta ahí llegaba el Paseo de Bucareli y bueno, después ese paseo se prolongaría como Paseo de Azanza y alcanzaría este último escenario. Como quiera que sea, bueno, pues la fuente se traslada a este lugar y desde entonces aquí ha permanecido, como permaneció durante muchísimos años, una estatua de un maestro, uno de los grandes maestros de la Escuela Nacional Preparatoria, Erasmo Castellanos V. Erasmo Castellanos V daba clase de filosofía, pero él tenía su propia filosofía. Él hablaba de las razones del corazón que la razón ignora. Él hablaba pues de las motivaciones que a través de la sensibilidad tiene la gente y que a veces no colindan con el cerebro, que a veces no concuerdan con las órdenes que pudiera dar el cerebro. Algo que mencionaste que yo no había visto hasta ahora fue la sinagoga. Así es. La sinagoga se me hace una parte importante de esta plaza, ¿no? Así es. Tenemos que pensar que el centro histórico pues, refleja la historia de la ciudad y la sociedad mexicana, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la inmigración de diferentes comunidades extranjeras a nuestro país, ¿no? Durante el porfiriato, la revolución y posteriormente, ha sido muy importante, ¿no? Ha entrado a ser parte de uno de los elementos componentes de la sociedad mexicana, por supuesto, la inmigración libanesa, china y por supuesto la inmigración judía. Entonces, desde principios del siglo XX empezó a crecer una comunidad judía muy importante en el centro histórico, al grado que en los años 20 se construye una sinagoga precisamente para atender a las necesidades de esta comunidad judía y que es una de las edificaciones religiosas, en ese sentido también importantes, que hay en esta plaza junto a las dos iglesias, ¿no? Claro. Entonces digamos que están dos religiones presentes en la cotidianidad de esta plaza de Loreto, ¿no? Además del Colegio de Inditas, en esta zona estaba rodeada de escuelas. Aquí estaba el Colegio de San Gregorio, que se ubicaría de estar en donde hoy está el Mercado Abelardo L. Rodríguez. Allí estaba también el Colegio de San Pedro y San Pablo, que administraban los jesuitas. Bueno, este Colegio de San Pedro y San Pablo, de todo aquello que fue, quedaría una iglesia, la iglesia de San Pedro y San Pablo, que alguna vez fue la Hemeroteca Nacional. Posteriormente se ha convertido en el Hospital de la Luz. En ese lugar, en lo que fue la Hemeroteca Nacional, en este lugar estuvo el primer Congreso Mexicano. Ahí finalmente se proclamaría emperador Agustín de Iturbide. Ahí Fray Servando Teresa de Mier va a contar sus aventuras de las cárceles en que se escapa en España, de las vicisitudes que tiene para llegar a pelear por la independencia de México. Pero también decíamos, ahí está el Mercado Abelardo L. Rodríguez, un mercado singular. Este mercado se va a inaugurar en el año de 1934. Aparecen en escena dos presidentes, el presidente en funciones, Abelardo L. Rodríguez, y el presidente ya electo, el general Lázaro Cárdenas. Los dos van a cortar el listón inaugural, porque finalmente estamos hablando del mercado más moderno de su tiempo. Uno que tenía 2 pisos, uno que tenía guardería para niños, uno que tenía, bueno, pues la posibilidad de un gran salón para un centro cívico y naturalmente, bueno, pues uno que tenía una gran cantidad de espacio para los locatarios, pero fundamentalmente la gran característica del Mercado Abelardo Rodríguez son sus murales. De pronto, por iniciativa del regente de la ciudad entonces, o del jefe de gobierno, Aarón Sáenz, se va a crear se va a convocar a una serie de muralistas para que realicen
vamos a decir, murales revolucionarios en torno de las paredes de este lugar. Ahí estaba, por ejemplo, las hermanas María y Marion Sherwood. Ahí está también Pablo O'Higgins. Ahí está Antonio Puyol. Ahí está otro yucateco de apellido Tzib. Bueno, todos ellos van a crear un escenario revolucionario. A veces es la explotación de los mineros por parte de los dueños de los lugares de exploración. A veces también es la forma en que se diluyen las clases sociales en el México de aquel entonces. A veces es un reclamo a una nueva revolución. Finalmente los murales ahí están. Curiosa convivencia entre guacales, entre mercancías, entre gritos, entre diablos y el arte pues representado por los murales del Mercado Abelardo L. Rodríguez. El barrio de Loreto empezó a cobrar fama en la parte oriente del centro histórico de la Ciudad de México, justamente a la llegada en el siglo XVII del capitán Juan de Chavarría Valero, uno de los hombres más acaudalados. Gracias a él se van a construir las iglesias de San Agustín, que está, bueno, lo que queda de la iglesia de San Agustín, ahora en poder de la Universidad Nacional Autónoma de México, está en la esquina de Isabel la Católica y Uruguay. También la iglesia de San Lorenzo, que está en la esquina de Bolívar y Belisario Domínguez, fue construida gracias al peculio de este capitán, pero un hecho singular que marca la vida de este personaje y que hace que en su casa estuviera una mano con una custodia. ¿De qué se trata? ¿Este era el escudo familiar? No, era un testimonio de lo que había sido la vida de este personaje. Resulta que la iglesia de San Agustín se incendia de una forma terrible. En aquel entonces, bueno, pues la única forma de aplacar el fuego era por dos vías. Una, haciendo una valla humana terrible, vamos, inmensa valla humana, desde alguna de las acequias, llevando cubos de agua para lanzarlos a las llamas. Y la otra, quizás hasta podría ser más efectiva, era que saliera en procesión de la catedral una serie de religiosos para orar, para pedirle a Dios que aplacara esas llamas. Las dos cosas se realizan en este escenario del incendio de la iglesia de San Agustín. Sin embargo, en el momento más álgido del asunto, cuando las llamas estaban devorándolo todo, bueno, resulta que la iglesia se estaba quemando en la víspera de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Se había colocado el Santísimo el 11 de diciembre y bueno, pues ahí estaba la hostia consagrada en el centro de la custodia. Entonces el capitán Juan de Chavarría Valero decide entrar por la custodia. Finalmente, bueno, pues se desafía las llamas y saca la custodia. De ahí, repito, que durante años en su casa había un cuadro que no representaba la mano que estaba cargando la custodia. ¿Qué queda hoy, digamos, por rescatar en cuanto a esta plaza? ¿Cómo ha cambiado y hoy cómo la encontramos? Bueno, mira, uno se da cuenta perfectamente cuando camina desde, digamos, de la Alameda para acá, ¿no? Sí. Desde un extremo a otro del centro histórico. La parte nice, la parte bonita del centro, más bien se toma del Zócalo hacia el poniente, ¿no? Y un poco hacia el surponiente. Y la parte oriente siempre como que ha quedado en segundo plano en todos los planes de renovación del centro histórico. ¿Algo por agregar? Pues simplemente hay que invitar a la gente a venir a un lugar como este, a entrar a estas iglesias, ¿no? A entrar a estos edificios, conocerlos y enterarse un poco de su historia, ¿no? Pues muchísimas gracias al doctor Iván Escamilla, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que siempre es un placer estar contigo y platicar contigo porque tienes unas anécdotas y además sabes perfectamente la historia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. Fundada en 1870, la Escuela Nacional de Ciegos ha visto pasar en decenas y decenas de invidentes. Algunos de ellos han llegado a ser profesionistas, algunos otros han llegado a ser grandes artistas, algunos otros presionaron finalmente para que en la Biblioteca México, la más importante del país, hubiera un espacio, por lo menos 15,000 volúmenes en el sistema Braille.
en este marco. Bueno, no es raro que se vean aquí invidentes que cruzan esta plaza. A veces se la saben de memoria, a veces ellos se sientan en estas bancas de reminiscencias decimonónicas, a ver, en alguna forma, a ver en su propio interior cómo sería realmente esta maravillosa plaza que ha sido reconstruida durante muchos años, durante muchas ocasiones por el gobierno de la ciudad. Quizás ellos estén imaginando la magnificencia de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, la magnificencia de Nuestra Señora, de la iglesia de Santa Teresa la Nueva, la magnificencia de esta fuente. Quizás al arrullo de ello estén pensando en las leyendas que hay en torno del centro histórico. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Y con la imagen a mis espaldas del templo de Santa Teresa la Nueva, yo me despido porque este programa ya termina, dedicado a la Plaza Loreto, uno de los sitios más hermosos de la Ciudad de México, que seguramente usted no ha visitado y que está muy fácil su ubicación. Sube por la calle de Donceles, que se convierte en Justo Sierra. Lo invito a que venga y la visite. No olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.tv. No olvide escribirnos a Facebook, siempre leemos todos sus comentarios. Y también escríbanos a Twitter, @sinfrancesconi. Nos vemos en el próximo programa de Leyenda Urbana.